Colombia en 1999 era un país que parecía desmoronarse bajo el peso de su propia sombra. Un territorio donde la esperanza era un lujo que pocos podían permitirse. La violencia del conflicto armado se sentía en cada rincón. Las ciudades vivían bajo el constante temor de los apagones programados y la economía se hundía en una recesión brutal que asfixiaba los sueños de millones de ciudadanos. Entre los titulares diarios sobre masacres en el campo y el ruido incesante de una clase política que prometía soluciones milagrosas, existía un silencio sepulcral sobre las verdades más incómodas del sistema. En este escenario de incertidumbre absoluta, donde la censura no era solo una política estatal, sino una herramienta de supervivencia cotidiana, vivía Mateo. Él era un joven técnico en electrónica, un hombre de pocas palabras, que prefería 1000 veces el lenguaje binario de los circuitos y el aroma a resina al caos impredecible de las calles. Sin embargo, su destino estaba irrevocablemente marcado por una ausencia que le quemaba el pecho. Su padre, un periodista valiente que había desaparecido años atrás tras investigar los nexos más oscuros entre el poder político y los grupos insurgentes. Un domingo lluvioso, mientras buscaba repuestos antiguos en el desván de su modesta casa, Mateo tropezó con una caja de madera maciza, oculta bajo una montaña de viejas enciclopedias y periódicos amarillentos. Al abrirla, se encontró con el legado que cambiaría su vida. Decenas de cintas de audio magnetofónicas marcadas con la caligrafía apresurada de su padre. Al reproducir la primera, el aire del ático se llenó de nombres, fechas, coordenadas y confesiones susurradas que el país nunca debió haber olvidado. Eran pruebas directas de una red de corrupción sistémica. En ese preciso instante, el dolor sordo de la pérdida se transformó en una combustión interna de rabia y propósito. Mateo comprendió que aquella verdad punzante no podía seguir enterrada en el olvido, y que sus habilidades técnicas con los transmisores de radio eran la única llave capaz de abrir las celdas del silencio nacional. Así nació La Voz. Desde ese ático sofocante, rodeado de cables pelados, transistores recuperados de la basura y equipos rudimentarios pero potentes que él mismo había modificado, Mateo empezó a construir su pequeña pero letal revolución. Ajustó con cuidado las bobinas de cobre, calibró la antena de largo alcance que había camuflado entre los tendederos de ropa y con el corazón martilleando con fuerza contra sus costillas, eligió un punto muerto en el dial. La frecuencia 109. 5 FM. Sabía perfectamente que estaba desafiando a los gigantes que controlaban el país, pero ya no sentía miedo. No tenía nada más que perder. El momento del debut llegó una tarde calurosa de agosto. En todas las emisoras nacionales, un político de alto rango pronunciaba un discurso triunfalista y vacío sobre la supuesta pacificación de las zonas rurales. Mateo respiró hondo, cerró los ojos y activó el interruptor principal. Su señal pirata, alimentada por un amplificador casero, barrió el espectro electromagnético con una fuerza inusitada. De repente, en miles de hogares, taxis y centros comerciales, el discurso oficial fue devorado por una estática feroz que dio paso a una voz joven, vibrante y cargada de una honestidad que resultaba casi aterradora para el poder. Mateo empezó a leer los documentos que su padre había dejado, detallando cómo se habían desviado fondos públicos para financiar oscuros intereses privados. La reacción de la ciudadanía fue instantánea y electrizante. En los autobuses urbanos, los pasajeros se miraban entre sí mientras le pedían a los conductores que subieran el volumen al máximo. En las plazas de mercado, la gente se agrupaba alrededor de pequeños radios de pilas con los ojos abiertos de par en par. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo, pues lo que viene a continuación cambiaría el rumbo de la historia colombiana nacional y social.
Mientras el país despertaba de su letargo, en un sótano oscuro de un complejo militar secreto, las luces verdes de los osciloscopios empezaron a parpadear. Una unidad de inteligencia, experta en el rastreo de frecuencias subversivas, acababa de detectar la anomalía que estaba paralizando a la nación. El oficial a cargo ajustó sus auriculares y escuchó apenas unos segundos de la verdad que brotaba del ático de Mateo. Con un gesto seco, marcó un número de teléfono directo y dictó una orden tajante que sellaría el destino de la transmisión. Deben localizar y silenciar esa señal a cualquier costo. Lo que comenzó como un susurro técnico se convirtió pronto en un grito ensordecedor que recorría las cordilleras. A medida que avanzaban las semanas, la frecuencia 109. 5 FM dejó de ser un simple secreto a voces para transformarse en el pulso vital de una nación herida. Cada noche, exactamente a las 8, las ciudades colombianas experimentaban un fenómeno sociológico sin precedentes. El ruido del tráfico disminuía, las conversaciones en los cafés se extinguían y un silencio expectante se apoderaba de los barrios, desde las comunas más humildes hasta las zonas residenciales más exclusivas. Todos, sin excepción, buscaban captar la voz de Mateo, ese joven cuya identidad seguía siendo un misterio, pero cuyas palabras resonaban con la fuerza de una verdad largamente sepultada. El país se detenía por completo para escuchar una radio que no vendía publicidad, sino una realidad cruda y sin filtros que nadie más se atrevía a mencionar. Mateo no se limitaba a leer las cintas que había dejado su padre. Había empezado a conectar los puntos, cruzando datos antiguos con sucesos actuales que sacudían el presente. En sus transmisiones nocturnas, revelaba con precisión quirúrgica cómo ciertos contratos estatales de infraestructura eran en realidad fachadas para el lavado de activos, y cómo la desaparición de líderes sociales seguía un patrón diseñado desde oficinas gubernamentales elegantes. Cada nombre que pronunciaba era una puñalada directa al corazón de la impunidad. La credibilidad de la voz era tan inmensa que las emisoras legales empezaron a perder audiencia de forma masiva, mientras el gobierno intentaba, sin éxito, calificar las transmisiones como interferencias terroristas para justificar una censura aún más agresiva. El ático se había convertido, de repente, en el tribunal más importante de toda Colombia. Sin embargo, el heroísmo de Mateo tenía un costo doméstico devastador, que empezaba a pasarle factura. Una noche, mientras ajustaba la ganancia del micrófono con manos temblorosas, la puerta del ático se abrió con un chirrido metálico. Allí estaba su madre, con el rostro desencajado y los ojos inyectados en sangre por el insomnio acumulado. No necesitó preguntar nada. El resplandor de los tubos de vacío y el sonido de su propia voz grabada, llenando el pequeño cuarto, fueron pruebas suficientes. Ella le suplicó, entre sollozos desgarradores, que apagara los equipos de inmediato. Le recordó con amargura la última vez que vieron a su padre, la incertidumbre que los había consumido durante años y el miedo visceral a que la historia se repitiera de la forma más cruel. Para ella, el ático no era un faro de esperanza, sino una sentencia de muerte que colgaba sobre la cabeza de su único hijo. Mateo la abrazó en un silencio cargado de dolor, sintiendo el temblor constante de su cuerpo, pero en su interior sabía que el camino ya estaba trazado, y que retroceder ahora sería traicionar la memoria de su padre y la confianza de todo un pueblo. Mientras tanto, en el exterior, la cacería se intensificaba de manera alarmante. Furgonetas negras, desprovistas de insignias oficiales, pero erizadas de complejas antenas de rastreo, patrullaban las calles de la ciudad como tiburones en busca de sangre. Los ingenieros de la unidad de inteligencia militar trabajaban en turnos dobles, tratando de triangular el origen exacto de la señal FM que los estaba humillando. Mateo, consciente del peligro inminente,
había diseñado un sistema ingenioso de saltos de frecuencia que confundía a los rastreadores, pero sabía que el cerco se estrechaba cada vez más sobre su refugio. El aire en la ciudad se sentía denso y opresivo, cargado de la electricidad estática de una confrontación inevitable que todos los ciudadanos sentían venir. El punto de quiebre ocurrió durante una transmisión en vivo que batió todos los récords de sintonía nacional. Una llamada anónima entró de pronto al sistema de telefonía satelital que Mateo había hackeado con anterioridad. Al otro lado de la línea, una voz ronca y distorsionada aseguró tener la ubicación exacta de los restos de su padre desaparecido. La revelación dejó a Mateo paralizado frente al micrófono, con el país entero conteniendo el aliento en un silencio sepulcral. El informante le dio coordenadas precisas y mencionó un detalle que solo alguien de la familia podría conocer: el reloj de plata que su padre llevaba el fatídico día que desapareció. Era el cebo perfecto para atraerlo a la luz. Mateo se enfrentó entonces a un dilema moral desgarrador. ¿Debía abandonar la transmisión para buscar justicia personal o debía continuar con la misión colectiva de informar? Tras un momento de silencio absoluto, que pareció una eternidad para los oyentes, decidió que la verdad sobre su padre era la pieza final del rompecabezas nacional que estaba exponiendo ante el mundo. Decidió seguir adelante, a pesar del riesgo evidente de que aquello fuera una trampa mortal diseñada para silenciarlo. Lo que Mateo no sospechaba en ese instante era que la amenaza más peligrosa no venía de los rastreadores externos, sino de su propio círculo íntimo de confianza. Su colaborador más cercano, un técnico que lo ayudaba con el mantenimiento de las repetidoras ocultas, había sido interceptado por las autoridades estatales. Bajo la presión de amenazas violentas contra su familia y la promesa de una recompensa económica que saldaría todas sus deudas personales, el aliado terminó cediendo a la traición. En una habitación lúgubre y fría, señaló en un mapa la ubicación exacta del transmisor clandestino. La lealtad se había quebrado finalmente bajo el peso del miedo y la necesidad económica. La noche de la revelación definitiva, Mateo se preparó para soltar la prueba final contra el sistema corrupto. Tenía los documentos en la mano y el micrófono encendido para hablarle a la nación una vez más. De repente, el zumbido constante de los transformadores se detuvo en seco. Las luces de la calle se apagaron en bloque, sumiendo el barrio entero en una oscuridad absoluta, pesada y aterradora. En el silencio sepulcral de la noche, el sonido rítmico y metálico de botas militares subiendo apresuradamente las viejas escaleras de madera resonó con una claridad espantosa. Mateo se quedó inmóvil, mirando fijamente la puerta del ático, mientras el país, al otro lado de sus aparatos de radio, solo escuchaba el eco amenazante de esos pasos que se acercaban inexorablemente para apagar, de una vez por todas, la voz de la verdad. El eco de las botas contra la madera vieja era el preludio de un final anunciado, pero Mateo no sentía miedo, sino una claridad gélida que le recorría la espina dorsal. Mientras los golpes violentos comenzaban a sacudir la puerta reforzada del ático, él se ajustó los auriculares por última vez, ignorando las astillas que volaban y el polvo que caía del techo como nieve gris. No intentó escapar por la ventana ni esconderse tras los pesados transformadores. En lugar de eso, abrió el micrófono y dejó que el sonido del asalto entrara sin filtros en los hogares de millones de colombianos. El estruendo de los culatazos contra el metal y los gritos de mando se convirtieron en la banda sonora de una nación que escuchaba, paralizada, el ocaso de su última esperanza. Con las manos firmes y una serenidad casi mística, Mateo comenzó a leer una lista que había guardado para este momento preciso. Nombres de generales, políticos y empresarios vinculados directamente a las masacres y a la desaparición sistemática de quienes, como su padre, solo buscaron la luz de la verdad. Cada nombre pronunciado caía sobre el país
como un manto de justicia necesaria. La atmósfera en la pequeña cabina era asfixiante. El olor a pólvora y ozono ya se filtraba por las rendijas, mientras los hombres de la unidad de inteligencia militar gritaban órdenes de derribar la entrada. Justo cuando la madera se dio con un estallido ensordecedor y las linternas tácticas cortaron la penumbra del ático, Mateo pulsó una última secuencia de comandos en su terminal de computadora. No era un borrado de datos, sino un acto final de multiplicación geométrica. En ese instante, su script programado despertó a cientos de pequeñas antenas repetidoras que él mismo había instalado durante meses en postes de luz, árboles y tejados estratégicos de toda la ciudad. La señal de la voz dejó de ser un único punto vulnerable para convertirse en una red invisible e indestructible. Aunque lograran atraparlo, la frecuencia 109.5 ya no dependía de su presencia. Ahora pertenecía al aire mismo, replicándose infinitamente a través del espectro electromagnético. El primer soldado que irrumpió en la habitación no encontró a un criminal, sino a un joven con la mirada fija en el horizonte de los cables. Antes de que el oficial pudiera alcanzar el equipo, un disparo seco resonó en el reducido espacio, impactando directamente en la consola de mezcla que chisporroteó antes de morir. La señal se cortó de forma abrupta en todo el territorio, dejando a Colombia sumergida en un silencio sepulcral que dolía más que cualquier estallido de guerra. En las calles de Bogotá, en los cafetales de Antioquia y en las costas del Caribe, la gente se miró a los ojos, sosteniendo sus radios portátiles como si fueran amuletos sagrados. Ese silencio no fue percibido como una derrota, sino como el detonante de una indignación colectiva que no pudo ser contenida por las tanquetas ni por los toques de queda impuestos. Miles de personas salieron de sus casas esa misma noche, sin líderes ni consignas previas, solo con sus radios en alto, emitiendo una estática constante que se convirtió en el himno de una resistencia inesperada. La captura de Mateo lo elevó de inmediato a la categoría de símbolo nacional. Aunque fue llevado a un centro de detención clandestino, la presión internacional y las protestas masivas, alimentadas por las grabaciones que el script seguía transmitiendo en bucle, obligaron al sistema a revelar su paradero meses después. Durante el juicio histórico que siguió, las pruebas que Mateo había logrado diseminar permitieron localizar, finalmente, la fosa común donde descansaban los restos de su padre junto a otros periodistas silenciados. La verdad, aunque tardía y extremadamente dolorosa, cerró una herida que había sangrado durante décadas en el corazón de su familia y de la nación entera. El legado de Mateo transformó para siempre la percepción de la libertad de expresión en el país. Aquella emisora demostró que la verdad es una frecuencia que ninguna bala logrará silenciar jamás.